Sí, estaba escuchando esta canción y la letra que tiene, ¿verdad? Que dice, donde yo estoy es por la mamá y por lo que soy. Y creo que es una gran verdad. Así es de que mi madre, cuando vivía, nos dio unas importantes lecciones que Dios era primero. Y el ejemplo habla más que las palabras. Y debido a ello, pues podemos decir que estamos donde estamos y que no somos lo que no deberíamos de ser. Esto ha sido verdaderamente relevante en nuestra vida. Pues seguimos felicitando a las mamás. Espero que no solamente sea el 10 de mayo, sino que sean frecuentemente, todos los días honremos a la madre, le demos honor. Jesucristo dijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Muchachas, muchachos que todavía no se casan, cuando tengan su novio, su novia, vean cómo ese novio o esa novia trata a sus padres. Y es más o menos cómo serán tratados también ustedes si se llegan a casar con él o con ella. Pero si es un joven o una muchacha que deshonra a sus padres, que les contesta, que los maltrata, que no los respeta, eso mismo pueden ustedes esperar cuando ustedes se casen. Así de que es una buena señal saber cómo un hijo o una hija trata a sus padres. Quiere decir, tiene esos principios de honor, de respeto. Entonces este ya es un gran avance de conocer al novio, a la novia, para involucrarse en un matrimonio. No solamente en el aspecto físico, sino en los sentimientos que tiene aquella otra persona. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca del amor de madre, porque el amor de madre es un amor que nos habla mucho del amor de Dios. El amor de madre nos ilustra en varios aspectos y se asemeja al amor de Dios para nosotros comprenderlo mejor, para entenderlo más a fondo, lo que es el amor de Dios y poderlo experimentar en esa forma. Hay una frase y es muy cierta: convertirse en madre una muchacha no es difícil, ¿no es cierto? Eso es lo más fácil hoy día. Convertirse en madre es la cosa más sencilla, no es difícil. ¿Saben qué es lo difícil? Ser una madre, saber educar al hijo o a la hija que viene. Así que ser madre cualquier persona lo puede ser, cualquier mujer, con la mayor facilidad hoy día. Pero ser una madre para el fruto de su vientre es algo muy diferente. Y no hay escuelas donde se vayan a preparar para ser padres. Si hubiera una escuela y una universidad donde fueran las muchachas a decir, me voy a preparar para ser madre, no para tener un bebé, porque eso cualquiera muchacha lo puede hacer, sino para quiero ser una verdadera madre para mis hijos. No hay una universidad donde usted se pueda inscribir, donde pueda recibir clases, orientación y finalmente graduarse. Realmente las personas y las mujeres se gradúan paulatinamente a través de la experiencia y en la vida. ¿Le gustaría a una madre tener a estos hijos? ¿Qué creen que faltó aquí? En estos hijos, vean a este niño, a esta niña. ¿A quién le gustaría tener este tipo de hijos? Y si no nos gustaría tener este tipo de hijos,
¿Qué es lo que pueden hacer los padres para no tener este tipo de hijos? ¿O le gustaría entonces, muchos padres lo que hacen con sus hijos es unos títeres? Es decir, son tan dominantes que se imponen como tiranos porque tienen la autoridad sobre los hijos y los convierten en unos títeres. No los preparan realmente para vivir la vida. ¿Cuál será la actitud que refleja estas madres? Quizás alguna de ustedes se puede ver reflejada, espero que principalmente en esta gráfica, donde hay serenidad, donde hay tranquilidad, donde se ve que hay armonía, y no en esta otra gráfica, donde propiamente está histérica, fuera de sí, la madre, no haya qué hacer, cómo solucionar el problema que tiene del niño que le está agarrando, y por otro lado el teléfono está sonando y estaba sacudiendo, entonces no haya qué hacer. En la Biblia encontramos un versículo que es tan importante, que se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 22 y verso 6, y nos dice una gran verdad: instruye al niño en su camino. Instrúyelo, edúcalo, enséñale en su camino, en el camino del niño. Porque hay padres que no enseñan a sus hijos en el camino de sus hijos, sino los enseñan y los dominan y los conducen en el camino de ellos. Si yo soy doctor, voy a exigir que mi hijo sea doctor. Pero papá, a mí no me gusta andar agarrando ahí la sangre y andar todo lo que el doctor tiene que hacer. Tienes que estudiar porque yo soy un doctor, tu abuelo fue un doctor, la familia es de doctores, tienes que meterte a la escuela de medicina. Le estamos imponiendo al niño nuestros deseos, nuestros caminos. No estamos dándole libertad para que desarrolle sus talentos y habilidades que Dios le dio a ese niño, a esa niña, que no son los mismos que nosotros tenemos. Por eso la Biblia nos da una instrucción muy precisa: instruye al niño en su camino, en el camino de él. Ve los talentos, ve las capacidades que él tiene, y ahí lo debes de instruir, ahí lo debes de educar, no en tus caminos, sino en el camino de ellos. Si un hijo no es bueno para las matemáticas, pero yo quiero que estudie ingeniería, lo voy a meter allí, no le hace y va a ser un fracaso. Hay que ver las cualidades, los talentos, la vocación que tiene cada niño, los talentos que Dios ha dado a cada persona. Esos talentos y esas habilidades demuestran que Dios ya trazó un plan, ya dio los elementos necesarios para que ese niño se desarrolle en la vida. Pero usted los puede torcer en contra de lo que el niño tiene de habilidades. Así que, padres, no sean tiranos con sus hijos, imponiéndoles sus gustos, sus deseos, sus planes, sus sueños, y a veces también los traumas que el padre puede traer. Si yo no logré tener este puesto, si yo no logré ser un abogado, pues ahora yo quiero que mi hijo sea un abogado, que logre mi hijo lo que yo no logré. Y a veces los presionamos a que logren nuestros sueños, en lugar de permitirles que ellos logren sus sueños, sus ideales, de acuerdo con las capacidades y habilidades que Dios les ha dado. Así que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, aun cuando sea grande, si usted desde niño instruye a sus hijos en el camino del Señor, la Biblia dice que aun cuando sea grande no se apartará de ese camino. Pero quizás a veces los hijos se van por otro lado, y quizás los padres tienen determinadas excusas.
es por esto, es que fueron dañados así, es que por lo otro. Lo que pasa es que usted no dedicó tiempo suficiente para la educación de sus hijos. Y debemos reconocer nuestros errores que a veces podemos cometer con los hijos. Y la Biblia dice claramente: instruye al niño en su camino. Si tú lo haces, si tú educas a tus hijos, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ese camino. Si tú le enseñas esos principios bíblicos de Dios, los va a vivir. Y no se apartará de ellos, toda su vida va a vivir con ellos. Va a ser el tesoro más precioso que nosotros podamos dejar a nuestros hijos. Si nuestros hijos ven que nosotros confiamos en Dios, ellos aprenderán a confiar en Dios. Si nosotros ponemos a Dios en segundo lugar, y lo más importante es quizás nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra diversión, nuestros logros, nuestra fama, y a Dios lo ponemos en segundo lugar, no espere que en el futuro sus hijos pongan a Dios en primer lugar, porque el ejemplo es más poderoso que las palabras. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el ejemplo que damos a nuestros hijos, porque los ejemplos son más poderosos que las palabras. Yo conocí a una persona que decía: yo voy a enseñar y instruir a mis hijos. Y llegaba un día y decía: a ver, hijos, siéntense aquí. Tenía como 5 hijos y los sentaba ahí. Ahorita les voy a leer la Biblia, les voy a enseñar historias de la Biblia. Los tenía sentados ahí como 3-4 horas. ¿Qué creen que pensaban los hijos después de 3-4 horas? Ya lo que querían era salirse, era escaparse. Pero ¿qué dice la Biblia en Deuteronomio? Enseñarás a tus hijos ¿cuándo? En el camino, cuando vayan de paseo. Yo me recuerdo que hace muchos años, cuando yo estaba de maestro con un grupo de niños, quizás por aquí todavía alguien se acuerde de esos tiempos. Yo llevaba a los niños de paseo. Llevaba 15, 20 niños, íbamos de paseo. Y saben que siempre donde nos reuníamos, nunca los niños hacían ninguna pregunta. Pero cuando íbamos de paseo, cuando íbamos bajando la barranca de Blatos, unos niños: oye, sí, ¿por qué esto y por qué lo otro? Y que yo fue aquí, fue allá, y bla, 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 y bla, 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 bla. Era el momento de educar, de hablar en esos momentos. Y cuando usted va de paseo, a veces los padres ponen más énfasis en el paseo, la comida, en el sándwich, en el refresco, que no se olvide, que en lo que van platicando los hijos. Y ellos se sienten en un ambiente no formal y van a platicar. Ahí usted puede saber sus traumas, sus temores que tienen. Es el momento de ayudarlos, es el momento que ellos tienen sus oídos para escuchar toda la instrucción que usted pueda darles. Y por eso la Biblia dice: cuando vayas de camino, enséñalo. Cuando regreses, cuando vayas a algún paseo, en cualquier momento, aprovecha ese momento. No vayas a hacerlo de una manera como lo hacía esta persona, y lo sentaba a todos sus hijos y: siéntese aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Y no se puede levantar sino solamente al baño. Y aquí les voy a enseñar de la Biblia, y bla, 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 y a ver esto y lo otro, y como un examen, como una prueba, pensando que la memoria de las historias de la Biblia podían solamente por sí mismas cambiar la vida de estas personas. ¿Qué sucedió con esos hijos? Cada quien agarró su propio camino cuando crecieron. Realmente no hubo una instrucción, una experiencia verdadera acerca de Dios. Fue más bien una teoría, pero no algo totalmente práctico. Así que la Biblia todavía sigue nos diciendo y nos sigue aconsejando: instruye a los niños cuando es en su camino, no en el tuyo, no en el de otra persona, no en lo que quiere que el tío sea su niño o su niña. Cuando fuere viejo, quien tiene esos principios desde niño, no se apartará de ello. Ese es un principio que nos da la Biblia. Así que la educación de los hijos no es educarlos, simplemente mandarlos a la escuela. A veces confundimos la educación con el conocimiento y decimos: mando a mi hijo a la mejor escuela.
Y decir que no va a tener la mejor educación, va a tener quizás mejores conocimientos, pero no una persona educada para vivir la vida, es decir, preparada para enfrentar los problemas que se puedan presentar en la vida. Así que educar no es imponer un camino. Encontré esto en internet y esta frase me pareció muy interesante. Educar no es imponer un camino, tienes que irte por ahí, es enseñar al hijo o a la hija a caminar en la vida, a vivir en la vida, prepararlos, que cuando vayan a la primaria, usted como padre le pueda decir a su hijo, a su hija: mira hijo, cuando vayas a la escuela te van a ofrecer pastillas, mira, para que te sientas bien, hoy te veo medio triste, tómate esta pastilla. No la aceptes, hijo, es droga, aunque te digan y te hagan. Hijo, cuando vayas a la escuela también los muchachos te van a decir: fúmate este cigarrillo, si eres muy hombre, júntate con los hombres, si no eres vieja. Y van a tratar de forzarte a que tú fumes algo que te va a hacer totalmente daño para tu cuerpo, que tarde o temprano va a surgir alguna enfermedad que puede destruir o acabar con tu vida. Dios no planeó que acabes tan rápido tu vida, pero tenemos que prepararlos para que no sean tan torpes y caigan en las garras de la droga paulatinamente, aún ya desde la primaria. En la primaria ya hay pastillitas, ya hay todo esto, y más en la prepa y más en la universidad, y las consecuencias que trae todo esto. Necesitamos nosotros prepararnos para la vida, para enfrentar los problemas que hoy día estamos viviendo. Aconsejarles a las niñas, a los niños, no porque un señor se acerque en su carro y te diga: mira, te voy a dar este caramelo y te voy a llevar, cuidado, no. Debemos instruirlos, prepararlos para que enfrenten los peligros y no caigan en la trampa de que alguien destruya sus vidas. Debemos de ser allí inteligentes y sabios, enseñarlos a caminar, enseñarlos cómo vivir la vida hoy día. Hablemos entonces acerca de la maternidad, es decir, el hecho maravilloso que Dios planeó que las mujeres pudieran tener un hijo. ¿No creen ustedes que también Dios podía haber dicho que el hombre? Dios podía haber preparado nuestro cuerpo humano para que el hombre tuviera los bebés. Y no, Dios dio el privilegio, el honor a la mujer para que tenga el bebé. ¿Por qué? Porque la mujer tiene más sentimiento. Estaba en el plan de Dios. Realmente la maternidad era una parte muy importante del plan maravilloso de Dios para los seres humanos, para así hacer que brotara el amor en una familia. Porque la mujer es más sentimental, tiene más sentimiento para abrazar al niño. Ahí hay que comenzar a surgir el amor. Y para que ese niño, lo que más necesitan los seres humanos en los primeros años de vida, ¿saben qué es? Es amor, es dedicación, es tiempo. Más que juguetes, necesitan tiempo de sus padres. Necesitan sentirse amados por sus padres, necesitan sentirse seguros con la protección de sus padres. Eso es lo que necesita un niño. Cuando un niño no tiene estos elementos de amor, de atención en su hogar, en la escuela va a ser el niño peleonero. ¿Y saben por qué? Porque quiere llamar la atención, porque quiere que otros lo vean, que cuando menos se preocupen de él, porque en su casa nadie se preocupa de él. Y pueden llegar a situaciones más críticas y peores cuando no hay tiempo dedicado de los padres a los hijos. Hay muchas cosas en las que el amor de una madre es semejante al amor de Dios y nos refleja y nos ilumina más al respecto del amor de Dios. Y una de estas cualidades es el amor incondicional. Y estoy hablando de una madre normal, no de una madre enfermiza de su mente que asesina a sus hijos. No estoy hablando de una madre que odia a sus hijos y los abandona. Estoy hablando de lo normal de una madre, como Dios quiso que fuese la maternidad en la mujer.
Y casi siempre la mayoría de todas las madres tienen un amor incondicional. Yo me he fijado que a veces en las noticias de la televisión, el hijo criminal que cometió esta aberración, el terrorismo, ahí está la madre, con un amor incondicional. Todo el mundo le odia por los actos que hizo a aquel hombre, y la madre ahí está porque ama de una manera incondicional a sus hijos. No depende de cómo se comporten los hijos, el amor no depende del comportamiento. Se sentirá muy triste la mujer al ver el mal comportamiento de sus hijos, pero el amor jamás le faltará. Y así es también, hermanos, el amor de Dios. Mateo 5:45, refiriéndose a Dios. Él hace que salga el sol. Vean qué característica tiene el amor de Dios. Dios hace que salga el sol sobre malos y sobre buenos. Y hace que llueva sobre justos e injustos. Él no hace distinción. Las bendiciones de Dios es para todos, buenos y malos. Su amor es incondicional. Él ama a toda la humanidad. Lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a toda la humanidad. Y en la humanidad no había hombres buenos, sino todos habían caído propiamente desde Adán y Eva en la rebelión contra Dios y en el pecado. Por eso vivimos en un mundo caído de vanidades y de problemas por el pecado. Pero de tal manera amó Dios a todos los seres humanos que dio la vida de su Hijo Jesucristo, para que creamos en Él y tengamos vida eterna. Así que Dios hace que su sol salga sobre buenos y sobre malos. Y se parece y es muy semejante al amor de una madre que ama a todos sus hijos por parejo, a los que se portan bien, a los que se portan mal, a los que van por buen camino, y también sigue amando a los que van por mal camino, pidiendo que un día y esperando que pueda haber un cambio. Ese es el amor de una madre, incondicional. No está condicionado a nada, como el amor de Dios no está condicionado a nada. Pero muchas veces los seres humanos no entendemos el amor de Dios incondicional. Es decir, que no está condicionado a nuestro comportamiento y a lo que somos, sino que Dios es amor. Esa es su forma, su esencia. Entonces, muchas personas dicen, yo no le llamo a Dios, mejor tú pídele a Dios porque a mí no me escucha. ¿Quiere decir que Dios hace acepción de personas? ¿O Dios a todo aquel que se acerca a Él le ama? ¿Le puede escuchar? Claro que sí. Y debemos de dar estas buenas noticias a aquellas personas que no tienen ese contacto con Dios porque piensan que porque mi mal comportamiento ya Dios no me ama. O a veces cuando pasamos por alguna tribulación, de alguna prueba de la vida, porque estamos en una vida que está sujeta a la vanidad, y si pasamos por alguna tribulación, luego llegamos a pensar, Dios no me ama a mí. Y eso es lo que quiere Satanás que pensemos. Lo más grandioso de Dios es que Dios ama a los seres humanos y que su amor es incondicional, como el amor de una madre. También tenemos que la madre normalmente acepta a todos sus hijos, como sean. Acepta al niño guapo que nació y acepta al niño que no está tan guapo, como acepta al niño que está chaparrito, como al que está grande, como las madres también aceptan a un hijo minusválido, que desde que nació muy bonito, o desde que nació trae una enfermedad congénita que la madre tiene que hacer muchos esfuerzos. Y creo que a veces la madre ama más a aquel minusválido porque necesita más amor, necesita más cuidado.
pero no desatiende tampoco a los demás. Entonces, esta es la aceptación de las personas como son. Y este es un principio que a veces hace que los matrimonios se separen. El no aceptar a la pareja tal como es. Ese es un principio. Falta de una aceptación. Que yo no acepte a mi pareja porque yo quiero que mi pareja sea así, 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 así. Y si no es así, como que ya no la acepto muy bien. No, debo de aceptarla con todos sus talentos y dones que tiene mi pareja, y debo aceptarla con todos sus defectos que tiene, porque somos seres humanos. Y yo también quiero que me acepten con todos mis talentos y cualidades que Dios me dio, y también que me acepten pues con mis defectos, porque nadie es perfecto. Entonces, es la aceptación de los niños. Y cuán trabajoso es para los padres a veces, algunos, aceptar a su hijo que no tiene capacidad para las matemáticas. Y pues, no, hijo, tú tienes que ser un cerebrito. Queremos que sea un Albert Einstein, nuestro hijo. Y casi siempre todas las madres, he escuchado a algunas madres que digamos, le llaman a sus hijos tanto, mi hijo es un genio, es así, y va a la escuela, y hablan maravillas de todo eso. Déjenlo los hechos que se desarrollen para ver qué es en la vida aquella persona. No vaya a ser que usted lo esté levantando tanto y su capacidad sea menor. Entonces, debemos de reconocer que hay que aceptar a nuestros hijos con las capacidades que traen. Hay unos hijos que no traen capacidad para las matemáticas y a duras penas van a pasar las clases de las matemáticas, y nosotros queremos exigirles que saquen 10, cuando deberíamos de consolarnos cuando menos pasa que saquen 6 para pasar la clase. ¿Por qué? Porque debemos de reconocer que no todos tenemos habilidades. ¿Cuántos de ustedes tienen habilidades para las matemáticas? Levanten la mano. Ahorita les voy a poner un problema. A ver si es cierto. Así que tenemos que reconocer que algunos hijos son expertos para redactar, para la gramática, para la historia, para la geografía, pero a duras penas van a pasar la clase de matemáticas. Y debemos de reconocer esas cualidades, aceptarlos con las capacidades con que Dios nos las dio. Y algunos van a ser muy buenos técnicos, muy buenos, se van a desarrollar haciendo cosas manuales y otras cosas intelectuales. Mientras que unos van a estar en la computadora, otros van a estar manejando quizás una máquina revolvedora o alguna otra cosa. Pero ellos van a disfrutar según los talentos que Dios les dio. Y debemos de aceptarlos, el paquete tal como Dios nos lo envió. Así como un principio fundamental para que se lleve bien una pareja: acepte a su pareja con todo el paquete que le tocó y que usted eligió el paquete. Y ese paquete trae cosas muy buenas y trae algunas cosas malas que usted debe de sobrellevar. Así como nosotros somos un paquete de quizás algunas cualidades y algunas que no son cualidades, que son nuestros defectos, que va a llevar a sobrellevar nuestra pareja, pero tenemos que aceptarlo. Jovencitas, muchachos, no se casen con una persona que dice, ya casando yo la voy a cambiar. Es así, pero ya casando no va a cambiar. No es cierto, usted no puede cambiar a nadie. El único que tiene poder para cambiar a un ser humano es Dios, en un momento dado. Pero no busque cambiar a los seres humanos, acéptenlos así como son. Aceptación, así como Dios nos acepta. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo.
¿Y cómo llegan los seres humanos? ¿Cómo llegamos los seres humanos a Cristo? Llegamos limpios, llegamos con honores, o llegamos a los pies de Cristo para decirle: Señor, perdona todos los pecados de mi juventud, todo lo malo que soy, quita esa envidia que tengo en mi corazón, ese orgullo, esa soberbia, esto, lo otro, aquello. ¿Cómo llegamos a los pies de Cristo? Y Cristo nos puede cambiar y nos acepta tal como llegamos a Él. Así también, cuando un hijo malo que ha tomado el camino equivocado regresa con su madre, ¿lo aceptará la madre? Por ese amor que tiene, lo aceptará siempre. Y nosotros somos siempre aceptados por Dios. Otra característica del amor de madre es de una madre normal, no de una madre estética, de una madre normal, es que tiene paciencia. Pero ¿cuántas madres? El problema no es el hijo, el problema es la madre, que está histérica, nerviosa, que no puede soportar que el niño haya tirado el vaso de leche en la mesa. Pues es un niño. Usted nunca tiró un vaso de leche cuando era bebé. A lo mejor los tiró muchos y no se acuerda. Pregúntele a su mamá. ¿Y por qué? Si el niño apenas está aprendiendo a agarrar el vaso, está aprendiendo a hacer muchas cosas, y usted se molesta: ¿y por qué tiraste? Ya es inútil, la leche ya está tirada. Mejor vaya por un trapo y limpie, ¿verdad? Y espere. Su niño va a crecer, y aún de grande todavía en alguna ocasión nosotros por descuido vamos a tirar el vaso de leche o el vaso de agua fresca. ¿Por qué? Porque somos seres humanos imperfectos. Hagamos entonces una paciencia. ¿Nos tiene Dios paciencia? ¿Cuánta paciencia nos tiene Dios? ¿Cuántos seres humanos han venido viviendo mal? Y Dios está esperando pacientemente el momento en que quieran aceptar esos seres humanos la presencia de Dios en su vida. Compartir, Dios quiere compartir su vida con nosotros, su paz, quiere compartirla con nosotros, que nosotros descansemos en Él, confiemos en Él. ¿Y cuántos años a veces la persona tarda en comprender esto? Y he conocido personas que dicen: ¿por qué Dios no me dio entendimiento cuando yo tenía 15 años, 20 años? Yo ahora que tengo 70 años, hasta ahora voy entendiendo. Dios sabe el momento propicio en la vida de cada uno de nosotros. Dios no se olvida de ninguno de nosotros. ¿Y saben qué es lo que tiene Dios? Mucha paciencia con nosotros. Lo mismo que una madre amorosa, por el amor a sus hijos y por entender que es un niño que está creciendo y aprendiendo, tiene que tener paciencia. Paciencia, una virtud que puede ayudar a los niños. En 2 de Pedro capítulo 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros. Paciente con todos los seres humanos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hay madres que han estado orando 5 o 6 años porque su hijo vuelva al buen camino. Paciente, paciencia. Paciencia no significa esperar simplemente, sino esperar con esperanza, sin desasosiego, con completa seguridad que un día va a haber un cambio. Paciente, como Dios es paciente con todos los seres humanos. ¿Y cuántas veces los padres nos podemos impacientar con nuestros hijos? Y eso en realidad no ayuda a la educación de nuestros hijos si ellos no aprenden paciencia. Y esa paciencia la tienen que aprender de nosotros, con hechos, no con palabras. Así como nosotros somos el objeto pacientes de Dios. Dios tiene mucha paciencia y nosotros creemos que somos unos verdaderos cristianos y al ratito caemos y Dios pacientemente nos levanta. ¿Y cuántas veces he visto madres en la calle que su hijo se cae? ¿Y por qué te caíste? Y ¡pum! Y le da sus nalgadas y lo castiga. Pues es que está aprendiendo a caminar, hasta usted se puede caer.
por un descuido, un tropezón, pero nos falta paciencia. Yo he visto personas histéricas, madres histéricas, y lo que les hace falta es paciencia, serenidad. Están enfermas de los nervios, pero no quieren reconocerlo, y eso perjudica mucho en la educación de los hijos. Romanos 2:4: menosprecia las riquezas de la bondad de Dios, que son tolerancia y paciencia, al no reconocer que su bondad te lleva al arrepentimiento. La bondad de los padres conducen a los hijos a un cambio de mentalidad. Siempre, como nos dice la Biblia, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Es decir, que usted tenga tolerancia, paciencia para con sus hijos. Usted puede ayudar más a una persona con tolerancia y paciencia que quizás imponiéndose o queriéndose imponer sobre aquella persona. Tenga paciencia, tenga tolerancia. Eso ayudará mucho en las relaciones humanas y ayudará mucho a otros seres humanos. ¿Qué diríamos de la labor de madre? Dispuesta al sacrificio. ¿No es cierto que hay madres que por defender a sus hijos dan su vida? Y estarían dispuestas a dar su vida. ¿No se parece esto al amor de Dios? Que nos amó tanto a nosotros, que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros los seres humanos. Dispuesto al sacrificio, como dice Mateo 20, verso 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Dar su vida por nosotros. Y padres que dan su vida por los hijos. No estoy hablando simplemente de algo ocasional, que el hijo se anda ahogando y el padre o la madre se avientan para salvar al hijo y que están a punto de perder su vida. No. ¿Cómo damos nuestra vida a nuestros hijos? Cada día sirviéndoles. Jesucristo vino a ser un servidor de los demás. Y cada vez que usted sirve y ayuda a su hijo, a su hija, está imitando a Jesucristo. Está morando en usted esa paciencia para servir, para dar su vida, que usted esté dispuesto a sacrificarse. Porque hay padres. Yo conocí una historia muy triste en Perú de una persona que me platicó que el esposo tenía su carro ahí a disposición, él era su propio patrón, y la esposa le dice: fulanito, nuestro hijo está muy grave, hay que llevarlo al hospital. ¿Saben qué le dice el papá? Pues llévalo. Oye, tú tienes allí el carro, vamos llevándolo. Jamás lo acompañó. No importa lo grave que estaba su hijo. Y saben que ese papá era pastor. Y la madre dice: ¿cómo voy a ir yo a la iglesia y escuchar que mi esposo habla de que amen a sus hijos, de que el amor de Dios, que el amor a la familia, cuando él ni siquiera quiso molestarse en llevar al hospital a mi hijo grave ni acompañarme? Llegué al hospital y me dicen: señora, ¿usted viene sola? Pues sí, en carro de sitio. Oye, su esposo, siendo él su propio patrón. Entonces, el amor de madre sale siempre adelante. Y hoy en nuestro México, desafortunadamente, muchos hombres son irresponsables y abandonan el hogar. ¿Y saben quién es el que saca adelante? ¿Quién se sacrifica por los hijos? ¿Quién hasta que llegan a estar grandes y son hombres con una profesión, quizás con una carrera? ¿Quién se sacrifica? Es la madre. Son muy pocos los hombres que se sacrifican por los hijos, cuando no debería de ser así. Cuando, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, Jesucristo dijo: Él era el Rey de Reyes, Señor de Señores de todo el universo. Dice: he venido no para que me sirvan, sino para servir. Esa es la grandeza. Ahí está la grandeza del que sirve, del que está dispuesto a sacrificar algo, a sacrificar de su vida, de su tiempo, en beneficio de otra persona.
Dios no nos está pidiendo que vayamos a sacrificarnos a morir en la cruz. Él ya murió en la cruz. Nos está pidiendo que en realidad el sacrificio que nosotros podemos dar nuestra vida es el tiempo que tenemos. Y podemos dar de nuestro tiempo para poder servir a otra persona. Y principalmente para servir a nuestros hijos, ayudarlos. De tal manera que nuestros hijos aprendan una lección muy importante, la que vino a darnos Jesucristo: servir, ayudar a otros seres humanos. La madre tiene una característica, ese amor de madre siempre perdona. El hijo puede ser muy ingrato, pero un día ese hijo regresa y le dice: madre, reconozco que yo te falté al respeto, que lo que sea. ¿Y saben qué hace la madre? Perdona la madre. Olvida todas aquellas cosas ofensivas. Así como Dios perdona y olvida todas nuestras ofensas, por parejo, ya no se acuerda más de ellas. Y la madre está dispuesta siempre a perdonar a sus hijos. Así como Jesús estuvo dispuesto también a dar el perdón de los pecados, como dice Mateo 5:20. Viendo Jesús la fe que tenían de aquel paralítico que metieron por el techo de una casa, dijo: hombre, tus pecados están perdonados. Jesús no vino a acusar y a decir: tú eres un pecador, tú eres una mujer pecadora, tú esto, lo otro, aquello. Él vino a decir: a ti te digo, tus pecados están perdonados. ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? ¿Recuerdan ustedes la historia? Cuando todo el mundo les quería matar, y que dice: el que esté limpio, que arroje la primera piedra. Y cuando todos los acusadores que querían asesinar a aquella mujer, sí, ¿había hecho algo malo? Sí, había hecho algo malo. Pero ahora Jesucristo, ¿qué le dice? Vete, mujer, y no peques más. Así de sencillo. Qué aceptación, qué amor de parte de Dios. Así como la madre acepta a los hijos y perdona todas sus faltas. ¿Y qué madre no le gusta consolar a sus hijos? Cuando se cae el niño, ¿a quién acude? A la mamá, y la mamá lo abraza y ya, mijito, y te duele mucho, y sóbale y agárrale. Lo que el niño necesita más es sentirse querido, amado, realmente. Y yo me he fijado que cuando a veces algunos niños van por la calle y se caen, voltean a ver si los ve el papá o la mamá. Si la mamá no los vio ni nada, el niño se levanta y sigue adelante. Pero si ve a la mamá, comienza a llorar porque quiere el abrazo, quiere el apapache. Y digamos, así como nosotros queremos ser consolados por Dios cuando nos pasa algo malo, cuando en esta vida enfrentamos adversidades. Nos dice la segunda de Corintios capítulo 1 versos 3 y 4: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación, no importa el tipo de tribulación. Padre misericordioso, Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Hermano, Dios siempre nos consuela. Aunque a veces pensamos que Dios nos ha abandonado, eso no es cierto. Lo que pasa es que nos hace falta acercarnos más a Dios, así como el niño que se cae, que está sufriendo algo, si se queda ya tirado y no va con su mamá, no va a sentir el calor, el amor de la madre. Pero cuando el niño va con la madre lo abraza. Cuando nosotros tenemos una tribulación y vamos hacia Dios, vamos a sentir el amor, el abrazo espiritual que Dios nos va a dar. La consolación en momentos difíciles, cuando hemos perdido un ser querido, cuando hay una enfermedad grave, cuando hay una situación anormal, de las que hay en esta vida que está sujeta a vanidad. Entonces Dios nos consuela
Y cuando nosotros hemos sido consolados, entonces con ese mismo consuelo podemos ayudar a otros que sufren. Dichosos los padres que escuchan a sus hijos. Hay que escuchar a los hijos cuando hablan, lo que hablan, poner atención, porque están revelando sus temores, están revelando todo lo que hay en su ser, y es necesario conocerlo para poder ayudar a aquella persona. Así como Dios nos escucha. Sí, nos escucha. En todo momento nos escucha. Aunque muchas veces decimos, es que Dios no me escucha. No es cierto. No es cierto. Dios siempre escucha a todos los seres humanos que como hijos se acercan a Él a platicar. Y también la madre debe entonces acercarse. Como dice el Salmo 22, verso 24, porque Él, refiriéndose a Dios, no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro. Y en este capítulo 22 de los Salmos están las palabras que dijo Jesucristo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y muchos piensan que en realidad en ese momento Dios el Padre abandonó a Jesucristo. No es cierto. El mismo capítulo 22 está diciendo que Dios no esconde de Él su rostro. ¿Cómo Dios iba el Padre a esconder el rostro de su Hijo Jesucristo, a quien estaba amando y sabiendo el sacrificio que estaba haciendo? Dios no lo abandonó. Dios no abandona. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando Él clama. Las palabras que pronunció Jesucristo en la cruz fueron para cumplir la profecía que estaba escrita en el Salmo 22, las palabras de los primeros versículos, para que se cumpliera la profecía. Pero Dios jamás abandona a sus hijos, y Él no desprecia ni tiene poco el sufrimiento del pobre. Hay madres muy sufridas. Hay madres que tienen que sufrir bastante para sacar adelante el hogar. Dios está viendo ese sufrimiento. Dios no esconde el rostro, es decir, sabe y conoce el sacrificio de cada mujer que saca adelante un hogar. Y Dios, cuando Él venga de nuevo a la tierra, va a dar la recompensa a cada quien según sus obras. Madres que se sacrifican, que hacen ese esfuerzo y que a veces nadie sabe de esos sacrificios. Hay alguien que los está viendo. Dios no está escondiendo el rostro, Dios está viendo el sacrificio de esa persona, y cuando Él venga en su reino será recompensada todos los sacrificios que hizo esa madre por sus hijos. Así que llegamos a esta parte, punto importante: el amor de una madre jamás abandona a sus hijos. Es muy triste ver cómo a veces muchas personas en la calle, madres, he escuchado, que le dicen al niño, para poderlo controlar, para hacerlo reaccionar, le dicen una mentira. Y le dicen: ahí te voy a dejar, yo me voy y te dejo ahí. Y el niño está llorando. Lo que necesita es apapache, lo que necesita es dirección, que usted lo agarre de la mano, sentirse seguro. Pero ¿cuántas madres quieren a base de mentiras educar a sus hijos? Y es algo que la madre no va a hacer. La madre sabe que no es cierto, que no va a dejar a su hijo, pero la amenaza con esa mentira, lo asusta. Te voy a dejar ahí solo, que te lleve el policía, aquí te voy a dejar, que el Señor te lleve. ¿No han oído alguna ocasión a las madres hacer esto? Eso no es educar a los hijos. Eso es decir que al hijo te estoy echando mentira, y cuando tú crezcas no vas a tener fe en lo que yo te diga, no vas a aceptar mis consejos. ¿Por qué? Porque vas a descubrir que yo te estoy diciendo mentiras, y la mentira no educa a los hijos. Nunca le digan a su hijo lo que no es cierto, porque a veces las madres o los padres también hacen aseveraciones de lo que no es cierto. No le diga a su hijo, a su hija, lo que usted no está dispuesto a hacer, y no lo va a hacer. Si no, su hijo va a aprender y usted le dice mentiras.
y no va a creer en usted, va a perder la confianza en usted. Háblele siempre con la verdad, no lo amenace. Dios no nos amenaza, no, Dios nos da amor. Dios es paciente con nosotros, no nos abandona. Que ningún niño se sienta abandonado de su padre y de su madre. Nosotros ya estamos grandes, no nos sentimos abandonados. Si alguien a mí me dice, ay, te vas a quedar en la calle, te vas a ir con el viejo y te va a llevar el policía, ¿creen que me voy a asustar? Voy a comenzar a llorar. Pero nosotros queremos asustar a este niño. Isaías 49:15. ¿Acaso se olvidará la mujer de su bebé y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque hay algunas de ellas se olviden, yo nunca me olvidaré de ti. Palabras de Dios. Aunque hay algunas mujeres que se olvidan de sus hijos que dieron a luz, Dios está diciendo, yo jamás me olvidaré de ti. Pero una madre normalmente que ama a sus hijos, jamás los abandonará. Jamás los abandonará a sus hijos, porque los ama, porque es una persona normal, no anormal. Una persona que está desquiciada en su mente puede abandonar a sus hijos, pero una persona normalmente, una madre natural, como Dios concibió que sea la maternidad, jamás abandona a sus hijos. ¿No han visto que los animalitos tampoco abandonan a sus crías? Yo me recuerdo hace muchísimos años, cuando yo era niño, me llevaban por allá por Lago Azul y había una famosa fábrica, La Galletera. Íbamos a comprar galletas allá por Lago Azul. Y un día se incendió la galletera, que se incendió la galletera y se quemó todo. ¿Y saben qué? Encontraron a una perrita que tenía sus perritos y no pudo escapar. Bueno, ella podía escapar, pero ella cubrió con su cuerpo a todos los perritos y murió achicharrada ella. Y los perritos se salvaron. Hermano, si un animal tiene esos sentimientos, imagínense la perrita estar soportando, ella podía haberse salido, pero no salió porque sus cachorritos estaban chiquitos y murió ahí quemada. Yo me recuerdo que después, cuando reanudaron la restauración de esta galletera, el dueño le levantó un monumento en honor a la perrita, porque realmente había soportado todo estarse quemando, porque podía haberse escapado, pero lo hizo por los cachorritos y los perritos se salvaron. ¿Cuántas lecciones a veces dan los animales? ¿Y cuántas madres han estado dispuestas y se han quemado por salvar a sus hijos en un incendio? Y han hecho cosas verdaderamente extraordinarias. Y por eso están diciendo, aunque hay algunas, nos dice la palabra de Dios, algunas que se olvidan de sus hijos. Pero Dios está diciendo, yo no me olvidaré de ti. Y estas palabras debemos de tenerlas presentes en las dificultades que pasemos en esta vida. La palabra de Dios es claro. Dios nos está diciendo, Dios no se olvida de ti. Aunque a veces pensamos que Dios se olvida de nosotros, eso no sucede. Se podrá olvidar una mamá de su hijo, pero Dios jamás se olvidará de sus hijos. Hebreos, aquí me faltó el capítulo, si mal no recuerdo, es Hebreos 13:15. Manténganse libres del amor al dinero y contentos con lo que tienen, porque Dios dijo, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Palabras de Dios. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Una madre puede quizás ocasionalmente, por ser mala madre, abandonar a su hijo, pero Dios dice, yo jamás te abandonaré a ti. Es una gran promesa. No estamos solos en esta vida. El sufrimiento de una madre dispuesta a sufrir lo que sea. Y dice en 1 Corintios 12:26, si uno de los miembros del cuerpo de Cristo sufre,
los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran juntamente con él. Y así es. ¿Saben cuándo sufre una madre? Cuando sufren los hijos. Si un hijo está enfermo, la madre es la que sufre más. Está sufriendo interiormente el dolor físico de su hijo, pero ella lo siente en el alma. Lo sufre, lo vive. Por eso es muy importante, hijos, no hagan que su madre derrame lágrimas cuando ven que su camino es el equivocado, cuando ven que su vida va por un camino equivocado. Hermanos, la madre no se alegra, la madre sufre. ¿Saben quién puede estar hasta la 1, 2, 3 de la mañana esperando al hijo o a la hija que dijo que iba a regresar a las 10 de la noche y no regresó? ¿Saben quién estaba hablando? La madre. Y todo ese rato, mientras la muchacha o el muchacho está ya divirtiéndose y que dijo que iba a regresar a las 10 y no regresó, todas esas horas en que está divirtiéndose aquella persona son horas de sufrimiento para la madre. ¿Saben qué se imagina la madre? Algo le pasó y oye pasar una sirena, una ambulancia, y se angustia más la madre, y pasa las horas y está viviendo una angustia, a cambio de que, digamos, el hijo, la hija, sin comprender el amor y el cuidado que tiene una madre por sus hijos, no le entiende. Ella se está divirtiendo, él se está divirtiendo, a cambio, a costa de la angustia de una madre. Esa diversión no es apropiada. Finalmente, hermanos, madres cristianas, qué bueno es tener una madre cristiana. Hijos, hijas, jóvenes, señoritas que tienen una madre que es cristiana, tienen el privilegio de tener una gran madre cristiana, porque el amor de Dios está en esta mujer, y esa mujer lo transmite a sus hijos. Yo me sentí verdaderamente halagado y honrado de que mi madre fuera cristiana y que ella me encauzara dentro de las cosas de Dios, que ella me enseñara los principios de Dios, no solamente con palabras, sino viviéndolos. Así que siempre le recuerdo a ella con cariño por esas enseñanzas, porque realmente tuvo esa educación dentro de los caminos de Dios. Y realmente una madre cristiana, ¿qué es lo que hace? Refleja la luz de Jesús en su hogar y en su familia para con sus hijos. Cristo está viviendo en una madre cristiana, en una madre que está participando de la vida de Dios, está transmitiendo ese amor de Dios a sus hijos, a su esposo, a sus familiares. Eso es verdaderamente maravilloso, tener jóvenes, señoritas, que tienen una madre que conoce los principios cristianos. Siéntanse verdaderamente agradecidos con Dios por tener una madre cristiana. En el mundo no hay este tipo de mujeres. No todas son así. No todas tienen principios de Dios. No todas tienen ese amor de Dios que primeramente se derrama en el cristiano y luego ese amor de Dios se transmite al esposo, se transmite a los hijos. Y eso hace un hogar feliz a pesar de las adversidades que se puedan enfrentar en esta vida. Así que, madres, felicidades. Hijos e hijas, felicidades a todos ustedes que tienen una madre cristiana. Y madres cristianas, sigan reflejando la luz de Cristo en su hogar, en sus vidas, esparciendo ese amor a sus hijos, a su esposo, y transformando su hogar en un verdadero paraíso
en esta tierra. Que Dios les bendiga. Y vamos a orar para terminar. Padre Santo y bueno, queremos implorarte ahora una bendición muy especial para todas las madres que con tanta ternura, con tanto cariño, con tanta paciencia, Señor, educan a sus hijos. Es una gran responsabilidad, no es una tarea fácil ser madre, pero Señor, tú encargaste a las mujeres esta tarea sabiendo que pueden salir adelante. Y más, Señor, si la presencia tuya está en la vida de estas madres. Sabemos, Señor, que nadie es suficiente ni está totalmente capacitado para la educación de los hijos. Pero, Señor, si tú estás con tu presencia en la vida de estas mujeres que son madres, sabemos que ellas podrán salir adelante, porque pedimos que tú les guíes en la educación de sus hijos, para que esos hijos reciban el tesoro más grande, las enseñanzas de tus principios, que vivan, Señor, bajo tu protección divina esos hijos, y que esos hijos sean verdaderamente la alegría y la bendición de sus padres. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nos ayuda en esta grande tarea tan difícil. Y sabemos, Señor, que también tu Espíritu Santo nos sigue guiando, y pedimos la dirección en todo momento para guiar a nuestros hijos, para ayudar en la educación a nuestros nietos. Danos, Señor, esa capacidad que no tenemos. Ayúdanos, bendito Señor, a hacer que estos niños y estas niñas sean verdaderos cristianos en el mundo del futuro, que sus vidas, Señor, glorifiquen tu nombre, que sus vidas sean verdaderamente transformadas en vidas llenas de felicidad, de alegría, vidas, Señor, que viven ante tu presencia. Ayuda, Señor, a todos los padres, ayuda a todas las madres, Señor, para que sean una bendición para sus hijos, para sus hijas. Y permite, Padre, que siempre tu amor se derrame en las madres, que les des esa serenidad, esa paz que solamente tu Espíritu puede dar, para que puedan con sabiduría educar a sus hijos y puedan, Señor, darles un propósito en esta vida y puedan, Señor, ser verdaderamente felices a pesar de las dificultades que se puedan encontrar en esta tierra. Gracias, Señor, porque tenemos madres cristianas, porque tu amor se ha derramado en ellas. Permite que sea transmitido a sus hijos, que transforme las vidas de sus hijos con ese amor tuyo que todo lo puede cambiar, porque tu amor es poderoso para transformar nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú jamás nos abandonas, porque nos tienes tanta paciencia. Permite que eso mismo, Señor, se refleje en las madres y en los padres hacia sus hijos. Gracias, Señor, porque nos llenas de esperanza con tu palabra y permites, Padre Santo, que podamos conocer más acerca de ti y de tu plan maravilloso que pusiste al servicio de las mujeres, como es la maternidad y el cuidado principal de los hijos. Gracias, Padre Santo, pedimos tu dirección y tu apoyo en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.